Mario Antonio Espinosa Jiménez, de 57 años, es la persona capturada en la zona 1 de Villanueva. Es reclamado por las autoridades de seguridad de Estados Unidos, señalado del delito de asesinato e intento de asesinato. Según autoridades, en lo que va del presente año suman 67 los capturados con fines de extradición. Él fue detenido en mediaciones de la Cuarta Calle, 1-40, zona 1 del municipio de Villanueva, en un bar que se ubica en ese lugar. Se trata de Marco Antonio Espinosa Jiménez, de 57 años de edad. Este individuo pues fue detenido por la orden de captura que pesa en su contra, ya que es reclamado por las autoridades del estado de Washington de los Estados Unidos de Norteamérica. Estadísticas de la Policía Nacional Civil indican que de los 67 extraditables capturados a la fecha, 55 son por temas de narcotráfico. Bueno, está bien, ¿no? Pero creo que tampoco es algo que nos deba enorgullecer. ¿Por qué? Porque precisamente de este récord de 67 personas extraditables hacia Estados Unidos capturadas o aprehendidas este año, la mayoría de ellos, Sandy, es nada más y nada menos que por los delitos vinculados al narcotráfico. Entonces, sí, esto significa que qué bueno por las fuerzas de seguridad, en este caso Policía Nacional Civil, y las investigaciones que hace para poder aprenderlos y todo lo que significa entregarlos a Estados Unidos por el tratado de extradición, pero qué malo, porque entonces los cárteles del narco están cada vez más arraigados, más poderosos, con más presencia, con más gente y con mayor actuación en Guatemala. Y aparte, lo que llama la atención también, Julio, es que en estos casos de los presuntos narcotraficantes entonces con órdenes de extradición, es que ya viene una investigación internacional muy bien elaborada y se solicita el apoyo de Guatemala para poder concluirla y de esta forma también capturar y realizar todo el proceso de extradición. Pero lo que llama la atención es que como Guatemala no puede iniciar esos procesos de investigación también, tiene que esperar a que le traigan el expediente para poder continuar con la investigación también. Una cosa muy interesante de lo que estás diciendo es precisamente eso, es decir, estas investigaciones no han surgido aquí en Guatemala, han surgido en Estados Unidos por delitos federales cometidos en territorio estadounidense, así sea el tráfico de estupefacientes o el lavado de dinero o cualquier otro. Entonces ya cuando vienen las órdenes de extradición de estas personas, viene toda la investigación correspondiente con las pruebas pertinentes y haciendo uso de ese tratado de extradición que apenas tenemos signado con 7 países, entre ellos Estados Unidos, pues esta gente ya directamente cuando finaliza el proceso diplomático y legal aquí en Guatemala, va a enfrentar la justicia norteamericana, pues prácticamente y seguramente para enfrentar una sentencia que va a ser un fallo condenatorio, por lo mismo, ¿no? Que esto no es casualidad ni es así nomás. Entonces uno se pregunta, qué bien por la fuerza estadounidense, qué bien por la colaboración con Interpol de Guatemala, pero ¿y qué pasa con la investigación aquí interna? Nosotros nos estamos quedando como que un poquito atrás en ese sentido. Sí, la verdad que sí, es de ir reforzando también esas materias porque vemos entonces que no es cualquier persona que es investigada, sino que también normalmente son líderes de cárteles importantes, con conexiones también internacionales, que son personas de verdad de gran peso, que son solicitadas por las fuerzas o por las autoridades norteamericanas en estos casos. Está bien que apoyen entonces, porque tal vez la investigación no se da abasto en cuanto a estos casos, hay que fortalecerlo, también hay que apoyarlo financieramente para poder entonces expandir esas mismas investigaciones, pero otra cosa también que va marcando ciertas debilidades, Julio, es que bueno, viene el expediente por parte de Estados Unidos, Guatemala apoya y también realiza sus esfuerzos, porque hay que hablar lo que es en cuanto a las capturas que se logran y se hacen efectivas, hay un buen trabajo. Un punto a favor. Pero también es reforzar los lugares donde estas personas están esperando mientras se da la extradición, porque hace poco se fugó a alguien que tenía la orden de extradición, que el proceso estaba pendiente, y se fue de la forma más cínica posible, de una forma más fácil. Ustedes vieron aquí el caso. Se logró recapturar, pero no es el chiste que se estén fugando así, y porque se evidencia la corrupción que existe en el sistema. Exactamente, entonces es un sistema muy permeable, ¿no? Dado a la corrupción, y vaya, como tú dices, afortunadamente alias El Patojo logró ser recapturado, pero pudo no haber pasado. Entonces, esta es una situación grave, así como grave debe ser el hecho que tenemos que darnos cuenta del actuar cada vez más grande y más fuerte de los distintos cárteles del narco
narco aquí en nuestro país, lo cual, hombre, yo diría que el país que más debería de apoyarnos en el combate y la lucha contra este flagelo criminal tiene que ser Estados Unidos, por una simple razón: es el gran destino hacia donde viaja la droga, y nosotros, por esa posición que tenemos estratégica, es que aquí somos ese país de paso, ese puente. Lamentablemente nos han hecho también un país de consumo, y por supuesto, como esto se trata de un negocio ilícito demasiado grande, el más grande a nivel mundial, entonces también es un país que produce droga, entre comillas de origen natural, pero por sobre todo la droga sintética. Qué cosa más terrible lo que nos toca a nosotros vivir en medio de una lucha que no es nuestra. Exactamente. Vamos con datos, Julio, ¿te parece? Con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver entonces los datos gracias a nuestra producción. Y es que escuchen por favor ustedes, la extradición es el acto por el cual el Estado guatemalteco entrega, de acuerdo a un tratado vigente, a un individuo a un Estado que lo reclama con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia. El proceso de extradición, hay que decirlo, es largo, pues en primer lugar deben llenarse los requisitos legales y diplomáticos para poder admitir la solicitud de extradición. Durante el presente año, como una cosa que no tiene parangón, suman ya 67 personas las que han sido detenidas con fines de extradición hacia Estados Unidos concretamente, entre los cuales 55 de ellos son por delitos relacionados al narcotráfico y solamente 12 por cualquier otro delito federal cometido en aquel país. Entonces, es terrible. La pregunta es, así como no debemos alegrarnos, Andy, cuando se intercepta y se confisca más cantidad de droga. Este fin de semana hacíamos el análisis, casi 11 toneladas de cocaína confiscadas acá por las autoridades guatemaltecas. Solo puede significar una cosa: que está pasando más droga por nuestro territorio y que hay más actividad del narco, por eso también más personas capturadas. Exactamente, se toma como logro al final la incautación, sí, pero también tiene que ser una evaluación de, bueno, de qué forma podemos reducir que Guatemala sea, ya no es solo país de paso, Julio, no. Ya es un país productor. ¿Y cómo podemos decir esto? Con la localización también de narcolaboratorios que se han dado en varios puntos, especialmente en el área de Petén, donde se han descubierto también, exactamente. Entonces, incluso en áreas que son protegidas, que por ser protegidas, bueno, ¿para qué? Para la naturaleza o para el narcotráfico. Exactamente, sí. Julio. Es correcto. Aquí tenemos que pensar otra cuestión que nos lleva otra vez al tema de seguridad. Es importante, y ahí ustedes miran en pantalla unas imágenes muy bonitas relacionadas a este tema, pero bonitas en el sentido de al menos esta aprehensión efectiva. Tenemos que pensar en una cuestión: reforzar el ejército, reforzar la PNC y reforzar todo lo que significa la lucha contra estos estratos del crimen organizado, porque la batalla, sinceramente, hasta el momento parece perdida. Parece que sí. Vamos con más información, sí. Julio, otros datos para destacar. Con mucho gusto, Sandy. Aquí los tenemos en pantalla. El artículo 27 de nuestra Constitución, en su segundo y tercer párrafo, lo define así al hecho de la extradición. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados de orden internacional. En nuestro Código Penal, el artículo 8 reza que la extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. Y claro que hay reciprocidad. Lo que pasa es de que Guatemala prácticamente no es la que pide a los países con los que tiene tratado de extradición a un ciudadano guatemalteco o extranjero que haya cometido un hecho delictivo aquí. Al contrario, es nuestro territorio el que lamentablemente por el crimen organizado, y en este caso por el narco, es utilizado para producir, para vender y para traficar la droga. Así es, el narcotráfico es un punto todavía débil dentro de nuestra seguridad, Totalmente. Julio, que también recordemos sigue conquistando comunidades porque logra entonces blindarse con la población. ¿Y cómo lo hace? Pues dando a los pobladores lo que el Estado no les da. Sí. Oportunidades, mejoras también en cuanto a proyectos, y de esta forma ganan la voluntad de estas poblaciones. Entonces, de esta forma se van blindando, van de cierta forma pues también asegurando entonces este negocio ilícito que cada vez se fortalece más en la región, porque no solamente es Guatemala, pero ellos sí están bien organizados. Ahora las fuerzas de seguridad deben organizarse a tal punto de ser de verdad
una contraparte y poder también debilitar estas estructuras criminales. Y creo que esa es una muy buena conclusión. Las fuerzas de seguridad de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, al menos que compartimos mucho de este problema, deberíamos de ser fuerzas transnacionales contra el narcotráfico, contra la trata de personas. Ojalá un día logremos estar tan organizados como el crimen organizado. Valga la redundancia. Cerramos entonces este tema, pero al regresar hablaremos acerca de la vacunación. ¿Qué tantas personas se han aplicado ya la tercera dosis contra el COVID-19? Me parece muy interesante. Usted, por favor, no cambie, recordando que nosotros somos a la medida.